La verdad sobre el caso del señor Valdemar, o en su nombre en inglés, The Facts in the Case of Mr. Valdemar, perdonen la pronunciación, trata justamente sobre eso, sobre la historia de un hombre cuya vida está llegando a su fin y no sabemos muy bien si con el objetivo de alargar esta o de salvarla o simplemente por la ciencia misma, por obtener más saber, acepta llevar a cabo un experimento cuyo artífice es justamente nuestro narrador. Pero en vez de utilizar los medios convencionales, las cirugías, lo que hoy llamaríamos los métodos más cercanos a la medicina, utiliza un arte, hoy ya olvidado, pero que por aquel entonces todavía se utilizaba, que es el mesmerismo. ¿Y qué es el mesmerismo exactamente? Es una práctica en la cual, mediante ciertos pases magnéticos, como el mismo narrador nos describe, se pretende manipular el espíritu del paciente para obtener distintos efectos, entre los cuales estaría uno justamente la sanación. Y sin detenernos mucho más en esto, me gustaría plantear la cuestión de si hay algo más en el relato del señor Valdemar, aparte de la historia que se nos cuenta, si hay algo detrás, si hay algo oculto. Porque ciertamente es un relato extraordinario, está increíblemente bien escrito. Todos los elementos están dispuestos para llegar a un clímax final que nos deja quizás no aterrados, pero sí sorprendidos y un poco asqueados. Sin negar todo eso, podemos preguntarnos, ¿hay algo más detrás de lo que se nos cuenta? ¿O este cuento es meramente su relato, su narración? Bueno, de esto es lo que vamos a hablar en este video. Arranquemos nomás. Una de las primeras cosas que salta a la vista es que el narrador nos intenta convencer constantemente, no solo de que lo que cuenta es veraz, de que realmente ocurrió, sino de su cientificidad, de que lo que cuenta está realmente apegado a la ciencia. Por ejemplo, esto se hace patente en las largas descripciones que aparecen, en las cuales se mencionan los síntomas, en los cuales se menciona el estado del paciente y básicamente un montón de datos que no sabemos si son científicos o son solamente producto de la imaginación de Poe, pero por lo menos brinda una apariencia de conocimiento, de algo serio, de algo científico. Al menos eso es lo que nos parece al vulgo, a los que no estamos metidos en tema. Y justamente estas largas descripciones son raras, ¿no? Porque son demasiado abundantes para un cuento tan corto. Ok, podemos decir que estas descripciones sirven para construir el ambiente, para construir la imagen de lo terrible, de lo siniestro. También podemos decir, por otro lado, y esto quizás no sea más interesante, es lo que ya dijimos, que estas descripciones tienen como objetivo también hacer al relato más creíble para el lector crédulo, sobre todo para el de esa época, para quien quizás no había mucha diferencia entre el mesmerismo y la medicina. Pero justamente lo que notamos es que en vez de convencernos, en vez de resultarnos creíble por estas largas explicaciones, por la insistencia de que lo que se nos cuenta es la verdad, justamente se nos produce el efecto contrario. Y todo esto nos hace sospechar. Y no necesitamos ir muy lejos. Ya al principio, el narrador nos cuenta que hay ciertos hechos que han salido a la luz, que se están diciendo cosas que según él no son la verdad, o sea, que él y quizás sus colegas están en un cierto estado de emergencia. Entonces, él sale a aclarar justamente lo que supuestamente pasó. Pero es una parte interesada, es una parte muy interesada de hecho, lo cual ya desde un principio debería darnos la idea de que su opinión va a estar muy sesgada, y esto hace que justamente sea poco creíble, y además solo tenemos su voz, es solo él quien habla, no se nos presenta a alguien que contraponga su versión con otra. Y quizás lo más perturbador de todo esto sea la duda que se nos genera
sobre la aceptación del sujeto, porque el narrador nos deja muy en claro, poniéndolo incluso en sus propias palabras, en las palabras del paciente. Débil, pero distintamente, el enfermo respondió: sí, quiero ser hipnotizado. Que él acepta esta terapia. Y esta insistencia nos lleva justamente a sospechar, a la terrible idea de ¿realmente habrá aceptado el paciente? ¿Era consciente del proceso tan siniestro que iba a ser llevado a cabo? Y acá, con todo esto, no solo está operando la duda sobre el mero narrador. Lo que hay acá, o al menos eso es lo que nosotros postulamos, es una operación de parodia, no sobre cualquier tipo de discurso. Una parodia sobre la creación del discurso científico. No son esos científicos que salvan vidas, o al menos no son esos científicos cuyos experimentos están perfectamente controlados, cuyos experimentos responden a criterios específicos y todo está perfectamente ordenado. Claro que Poe en este caso mezcla, ¿no?, algo que hoy podríamos considerar una pseudociencia con la ciencia en general, pero en esa época la división por supuesto que no estaba clara y había lugares grises en donde un escritor experto podía explotarlos para crear este tipo de discurso siniestro, pero no solo siniestro por lo que cuenta, sino también siniestro por lo que no cuenta, porque justamente el discurso científico tiene un lugar de poder, y acá ya nos iríamos un poco con Foucault, pero sin irnos mucho más por ese lado, el discurso científico ocupa un lugar de poder, y esto significa que es incontestable, al menos para quienes no están en materia. De alguna forma está por encima de las personas mundanas, y justamente como ocupa un lugar de poder, no es tan importante que lo que se cuenta sea verdadero. Puede o no puede ser verdadero, pero lo verdaderamente importante es que debe sonar verdadero. Y justamente este cuento, en lo que está operando ahí, es una suerte de parodia de ese discurso. Por ejemplo, al conseguir lo que él quiere, al lograr meterlo en ese estado de magnetización absoluta, él resulta aterrado, cuando es justamente algo que él mismo buscaba lograr. Y eso nos da a entender que de método científico acá quizás hay muy poco. Está bien, uno puede decir que es la primera vez que consigue estos resultados, pero como mínimo nos genera un poco de duda sobre la calidad profesional de este sujeto. Y es un todo, ¿no? Elementos dispersos nos hacen dudar un poco y finalmente terminamos dudando completamente del narrador. Terminamos dudando sobre cada una de las cosas que nos dice. Y bueno, una vez emitida esta, que es solo nuestra hipótesis de lectura del cuento, podemos irnos un poco más allá y decir que esta desconfianza en el narrador, en el dispositivo narrativo, ocurre en muchos de los cuentos de Poe. Es algo muy recurrente en él y quizás sea una de sus grandes virtudes, esta creación de dispositivos narrativos muy complejos. Y no solamente es propio de Poe, es propio de las nuevas narrativas del siglo XIX, y este recurso tiene una figura que quizás hayan escuchado nombrar alguna vez, porque es bastante conocida, y es la del narrador poco confiable, cuya característica principal probablemente sea que nos miente o no nos dice todo, voluntaria o involuntariamente. Puede deberse simplemente a un sesgo por su punto de visión, por su subjetividad. Pero esto, que parece ser algo simple, no lo es en absoluto, porque presentó una completa revolución literaria. Está bien, ya había antecedentes. Podemos encontrar esto en algunos relatos de las 1001 noches, o en textos incluso más antiguos, pero eran en ese entonces casos aislados y en cambio, en el siglo XIX,
justamente se codifica esta forma y se populariza. ¿Y por qué digo que presentó una revolución literaria tan grande? Bueno, porque justamente este narrador contrasta casi completamente con el viejo narrador, cuya característica principal era ser omnisciente, o sea que lo sabía todo, y como lo sabía todo, no cabía subjetividad, ni mucho menos la duda en él. Además, por supuesto, se presentaba la mayor de las veces en tercera persona. Y no solo esto, sino que en general era un narrador que no intervenía, que se mantenía alejado como una suerte de cámara, solamente como una voz que hablaba y da su versión objetiva de los hechos. Pero esto, en el siglo XIX, ya no era posible. Porque aparece justamente en escena la subjetividad del discurso. Además de que el discurso ya no es meramente comunicación, ya no es meramente representativo de una realidad, sino que la gente se hizo consciente de su multiplicidad de funciones y se comienza a dudar, ya por aquel entonces, en la posibilidad de una verdad. Y acá ya nos metemos en un ámbito más filosófico, pero bueno, todo tiene que ver con todo, porque aquel mundo del siglo XIX era un mundo cambiante, era un mundo que ya no iba a volver a ser lo que era antes. Antes se creía que había una verdad, mayormente religiosa, y que bien los hombres podían mentir, podían no mentir, podían equivocarse, pero estaba esa posibilidad de acercarse a la verdad, aunque sea. Acá ya no, acá empieza a desaparecer de la mente de las personas que haya tal verdad. Y si existe tal verdad, si esa verdad es un Dios, si esa verdad es el universo, es una verdad inalcanzable. Por supuesto, esto fue un proceso, y como todos los procesos llevaron su tiempo, y no iba a alcanzar su máximo punto hasta llegar la posmodernidad, en la cual algo puede tener todos los sentidos, puede significar cualquier cosa, o puede no tener ninguno. O sea, que nada significa nada. Por supuesto, en Poe no aparece esto, pero lo que sí aparece es la duda sobre la veracidad de lo contado, efecto que justamente se potencia porque utiliza narradores en primera persona. Esto también se puede lograr con otro tipo de narradores, pero con estos el efecto se hace más evidente, porque nos damos cuenta que el narrador es una persona y por lo tanto no solo es falible, sino que quizás ni siquiera tenga intenciones de revelarnos la verdad, de revelarnos lo que él sabe. Y justamente lo que esto consigue es que se abran las interpretaciones. Ya no hay una verdad única en eso que se cuenta, porque si dudamos de lo dicho, entonces hay polisemia, entonces hay muchas interpretaciones. No es que esto no existiera antes, sino que en estos casos el gesto se vuelve consciente, se vuelve paródico. Y esto nos lleva justamente a la pregunta: ¿qué nos oculta el narrador tras las palabras que dice? Y esta cuestión es mucho más grande de lo que parece, porque ya no se está poniendo el foco en lo narrado, en lo contado, en la historia, en los hechos. No. Ahora el foco está en el narrador. Ahora el foco está en la forma en la que se cuenta, o al menos le da mucho más protagonismo, poniéndolo a la par del relato. Aún con esto, y llegando ya al final del video, me parece que no es interesante decir meramente, por ejemplo, sobre un cuento de Poe como este: el narrador es un narrador poco fiable, y ya está, ¿no? Que ese sea todo el análisis, porque si nos quedamos ahí, la verdad es que no estamos diciendo nada. Hay demasiados narradores que
son poco creíbles o poco confiables, y no son todos iguales, cada uno es distinto. Y Poe era un escritor mucho más genial que eso. Entonces, la figura del narrador poco confiable no es el análisis, sino el punto de partida. Arrancamos diciendo, bueno, este es un narrador en primera. Empiezo a dudar un poco de lo que dice, por ejemplo, en este caso, por la intención tan marcada de convencernos, o por los sesgos que muestra. Y a partir de eso, busco analizar qué implica que sea poco confiable en este caso particular. ¿Qué hay detrás de ese discurso? ¿Y de qué forma aparece su sesgo, su subjetividad? Por decirlo de otra forma, ¿de qué manera está construido el dispositivo narrativo en este cuento? Y bueno, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya servido, que hayan visto rasgos de este cuento que parece tan simple, que antes no habían tenido en cuenta, o al menos se hayan entretenido. Si es así, me ayudaría muchísimo dejándome un like. Además, si les gusta el contenido que subimos, tanto estos análisis como audiotextos, pueden suscribirse al canal y darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un video nuevo. Esto sería todo por mi parte. Gracias por estar acá y hasta el próximo texto.